Hola, en este nuevo video les voy a hablar acerca de la reforma agraria desde un punto de vista político, económico y social, en el curso de Problemas y Desafíos en el Perú actual de la Universidad Tecnológica del Perú. La reforma agraria en el Perú fue una de las transformaciones más importantes del siglo XX, impulsada principalmente durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado en 1969. Esta reforma surgió como respuesta a una realidad histórica caracterizada por la concentración de tierras en pocas manos, especialmente en grandes haciendas que dominaban el agro peruano. En consecuencia, la mayoría campesina vivía en condiciones de pobreza, subordinación y escasa participación política. Asimismo, el Perú presentaba tensiones sociales y económicas profundas, ya que la desigualdad en el campo generaba conflictos constantes. Por ello, el Estado consideró que la redistribución de tierras era una medida necesaria para poder debilitar el poder de los terratenientes y modernizar el país. Sin embargo, aunque la reforma tuvo un fuerte impacto social y político, sus resultados no fueron los esperados. En el ámbito económico, fueron muy discutidos debido a problemas de productividad y administración. Por lo tanto, el debate sobre si fue beneficioso se mantiene vigente en el análisis histórico nacional. Con respecto al contexto descrito brevemente, cabe formular la siguiente interrogación. ¿Considera si fue beneficiosa la reforma agraria desde un punto de vista político, un punto de vista económico y un punto de vista social? Al respecto, considero que se debilitó el poder tradicional de los terratenientes y generó cambios sociales importantes, aunque también produjo dificultades económicas que limitaron su efectividad productiva. Debido a la reforma agraria, fue beneficiosa principalmente en el plano político y social, ya que se transformó la estructura de poder en el campo y otorgó derechos a sectores históricamente marginados. No obstante, desde el punto de vista económico, el proceso tuvo resultados mixtos debido a que las nuevas formas de organización agraria no lograron consolidar una productividad eficiente. En consecuencia, la reforma puede entenderse como un avance significativo en justicia social, pero con limitaciones en el impacto económico. El objetivo de esta presente exposición tiene la forma de analizar si la reforma fue beneficiosa desde un punto de vista político, económico y social, evaluando sus aportes principales y sus limitaciones en el desarrollo del Perú contemporáneo. A continuación, pasaré a sustentar mi tesis con los argumentos pertinentes. En primer lugar, tenemos que la reforma agraria fue beneficiosa desde un punto de vista político y social, porque redujo el poder de los terratenientes y promovió una mayor inclusión campesina. Por un lado, la reforma debilitó el control político de los grandes propietarios sobre los terratenientes, que influían en autoridades locales y en la organización social del campo. Por lo tanto, al perder la propiedad de la tierra, también perdieron el poder político y social. Además, favoreció la dignidad y muchos reconocimientos del campesinado. Muchos trabajadores rurales dejaron de ser dependientes de las haciendas y adquirieron derechos sobre la tierra. En consecuencia, se fortaleció la idea de justicia histórica frente a siglos de desigualdad. Incluso redujo tensiones sociales en el corto plazo, ya que se eliminó estructuras tradicionales de explotación. De esta manera, el Estado buscó evitar conflictos rurales y promover mayor integración nacional. Los historiadores coinciden en que la reforma tuvo un fuerte impacto político y social al eliminar el poder de la oligarquía agraria. Contreras y Cueto señalan que la reforma agraria liquidó el poder de la oligarquía en los terratenientes y transformó las relaciones sociales en el campo. Esta cita demuestra que la reforma agraria sí fue beneficiosa en términos políticos y sociales, ya que se transformó la estructura histórica de denominación. Por ello, la reforma no solo implicó un cambio económico, sino también un cambio de poder que permitió la inclusión del campesinado en la vida normal. En segundo lugar, la reforma agraria tuvo un impacto económico limitado porque no logró consolidar un fuerte sistema productivo eficiente y sostenible. En primer lugar, muchas cooperativas agrarias creadas tras la reforma enfrentaron problemas de administración
Esto ocurrió porque no existía suficiente experiencia en gestión colectiva, en capacitación técnica adecuada. Esto trajo como consecuencia varias unidades productivas que no lograron funcionar eficientemente. Asimismo, la reforma no contó con un financiamiento constante que permitiera modernizar el agro. Sin maquinaria, créditos adecuados de infraestructura, la productividad agrícola disminuyó y varias zonas, por lo tanto, el crecimiento económico esperado no cumplió plenamente. Por el contrario, la economía rural continuó dependiendo del mercado internacional y de factores externos. Esto limitó la capacidad de los nuevos propietarios para competir y poder desarrollarse. En consecuencia, tenemos que la reforma agraria no logró consolidar un fuerte agro y estable. Algunos autores consideran que, aunque la reforma tuvo un éxito en destruir el sistema hacendario, fracasó parcialmente en modernización productiva. Clarín afirma que la reforma agraria destruyó el sistema de haciendas, pero no logró establecer un modelo agrícola eficiente que garantizara el desarrollo económico rural. Esta cita evidencia que el impacto económico de la reforma fue contradictorio. Si bien se eliminó una estructura desigual, no se logró reemplazarla por un sistema productivo sólido. En consecuencia, aunque la reforma fue positiva socialmente, no consiguió el desarrollo económico agrícola sostenido. En síntesis, la reforma agraria desde un punto de vista político y un punto de vista económico y también un punto de vista social, permitió justicia social y transformaciones políticas importantes, aunque sus efectos económicos fueron limitados por problemas de productividad y organización. Por un lado, la reforma agraria fue beneficiosa desde un punto de vista político porque debilitó los terratenientes y fortaleció el rol del Estado en el campo. Asimismo, fue beneficiosa desde un punto de vista social, porque otorgó derechos y reconocimientos a sectores de campesinado, históricamente marginados. Sin embargo, desde un punto de vista económico, sus resultados no fueron los más esperados, ya que el nuevo modelo cooperativo no logró consolidar productividad y eficiencia. Por lo tanto, el balance general muestra una reforma social significativa, pero económicamente incompleta. Finalmente, la reforma agraria debe entenderse como un proceso histórico necesario para enfrentar una desigualdad estructural profundamente arraigada. Desde en ejecución que tuvo fallas económicas, su impacto político y social fue determinante para transformar las relaciones de poder en el Perú rural. En consecuencia, tenemos que el proceso deja como enseñanza que las reformas estructurales deben combinar justicia social con estrategias económicas sostenibles. Por ello, el debate sobre la reforma agraria continua sigue siendo importante para comprender los retos actuales de desarrollo rural y desigual en el país. Muchas gracias.